Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Pueden ver mi diapositiva? Sí, la estamos viendo perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, es un placer, un verdadero placer estar aquí con esta audiencia latinoamericana que me fascina hablar con ustedes y, por supuesto, conocerlos. Les voy a hablar un poco de tecnología y obviamente, dependiendo de cuándo nacieron ustedes, si ustedes piensan la tecnología ha sido un reto, ha sido una oportunidad y algo que ha avanzado mucho desde el advenimiento de computadores personales en los ochentas y luego el advenimiento de Internet. Mi primer correo electrónico fue en el 94. Siempre hemos tenido un reto educativo de cómo utilizar la tecnología y ahora obviamente ha habido aceleradores muy grandes en los 90, el Internet, hace poco la pandemia, y ahora la inteligencia artificial. Son todos aceleradores. Es como cuando uno va manejando y presiona el acelerador, eso es lo que ha pasado. Entonces la tecnología está avanzando demasiado rápido para nuestra educación. Para la parte educativa siempre tenemos que echar un paso atrás y pensar qué es lo que estamos haciendo educativamente. Y no porque la tecnología está ahí, utilizarla, sino cómo la vamos a integrar. Y eso es lo que pienso hablar en estos 20 minutos. Un poquito como mirar desde el punto de vista pedagógico, cómo se integra la tecnología en forma coherente. Entonces, primero les voy a hablar un poco del pasado, del presente y el futuro. Y obviamente ha habido muchas evoluciones muy rápidas. Yo vengo de Ontario Tech, que es una universidad fundada en el 2003. Yo estoy allá desde el comienzo. Ha sido una aventura impresionante. Fue la primera universidad del siglo XXI en Ontario. Entonces nos comprometimos desde el primer momento al uso de tecnología, pero como les digo, desde un punto de vista racional, educativo, pedagógico. Entonces tenemos unas prioridades, ahí están las prioridades en la lista, pueden entrar a la página web de la universidad, pero más que todo lo que les quiero hablar hoy es sobre la tecnología con conciencia, que es una parte muy importante, y el aprendizaje reimaginado. Obviamente el campo es atractivo porque como nos hemos ido en línea mucho, ha habido mucha valoración pedagógica de para qué tenemos clases presenciales, para qué estamos en el campo, en los campos universitarios. Y eso ha sido una reevaluación muy importante. Y luego, bueno, les voy a contar un poquito de la historia. Entonces, obviamente desde el 2003 hasta ahora, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces, nosotros empezamos en el 2003 como con aulas normales, pero todo el mundo con computadores personales que eran clonados, o sea, todos los estudiantes tenían el mismo computador, la misma plataforma. Y fue muy bueno. Y ahora, después del 2020, ya estamos como en multimedia, en múltiples formas, múltiples portales de acceso. Y como ustedes han visto, ahora hay demasiada información. Entonces es un reto docente cómo utilizarlo. Entonces les voy a hablar un poquito de hasta cómo estamos llegando hasta aquí. Yo llegué hasta aquí desde los 90, llevo mucho tiempo en la educación y en realidad en esa época, aquí bueno, en Canadá, yo les estoy hablando hoy desde Bogotá, acabo de llegar, pero trabajo en Canadá y Canadá es el segundo país más grande del mundo. Entonces, el uso de la tecnología para dar acceso educativo fue muy importante. De hecho, en los 90 yo empecé con un curso para enfermeras que estaban ya trabajando en las comunidades y entonces empecé con el uso de Internet. En esa época los grupos chats eran lo máximo y entonces empezamos a trabajar en eso. Obviamente, intenté hacer como un ABP, pero con el uso de tecnología. Luego en Ontario Tech, entonces obviamente ya les mencioné, en realidad fue como la revolución para nosotros porque teníamos todo el compromiso institucional para hacerlo, teníamos todos los fondos, entonces el limitante era nuestra creatividad como educadores, que eso es algo muy importante que voy a hablar de esto en estas diapositivas. Y luego me interesé más en la educación internacional desde mi breve pausa.
de investigación para concentrarme en salud global, porque ahora tenemos toda la tecnología para hacer docencia a nivel internacional, como es el ejemplo hoy. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a utilizar eso? Ahora tenemos inteligencia artificial para que el idioma no sea una barrera. Entonces, y eso es muy bonito porque ya estamos como globalizando la educación. Bueno, les voy a hablar un poquito de las bases. Entonces, primero que todo, tenemos siempre que pensar cuando utilizamos tecnología en el estudiante. Entonces, tenemos que hacer un balance importante, como les dije, entre la parte virtual y la parte presencial. Y eso ha sido, ahora estamos evaluando, disfrutando mucho más la parte presencial, porque ya sabemos qué sitio tiene dentro de ese balance. Utilizamos sistemas de aprendizaje que, como ustedes reconocen, Moodle, Blackboard, Canvas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos Canvas, pero es muy costoso para la institución, pero es un compromiso financiero muy grande. Muchas instituciones usan Moodle, que no requiere ese compromiso financiero, pero va evolucionando. Pero es en realidad una plataforma que les permita a los estudiantes acceso desde el celular cuando están en el bus o desde su computador en forma inalámbrica, obviamente, y con apoyo técnico 24/7. Entonces, esa es la parte tecnológica. Ahora, desde el punto de vista educativo, nosotros hemos siempre echado un paso atrás para ver pensando en el estudiante. Entonces, ¿qué perfiles podemos reforzar con el uso de tecnología dentro de nuestros cursos? Entonces, esto es tan solo un listado que salió en el 2020 sobre como el profesional del 2025 como una visión hacia el futuro. Y como ustedes ven, no voy a ir por ellas en detalle, pero como ustedes ven, obviamente el uso de tecnología es muy importante como una destreza en este año, pero también el trabajo creativo en grupos y comunidades, que obviamente la tecnología ayuda, pero no es solamente ser muy bueno en algo, sino cómo trabajar con otros, ¿no? Cómo trabajar con otros, cómo liderar, cómo tener influencia social, que es lo que en las universidades siempre estamos mirando, y también destrezas cognitivas. Los problemas son mucho más complejos, como ejemplo el cambio climático. Entonces, ¿cómo vamos a simplificar, a extraer los conceptos simples y analizar eso para resolver un problema complejo? Entonces, son destrezas que siempre tenemos que tener en cuenta, no solamente a nivel de programas, sino a nivel de cursos. Ahora, tratamos de hacer un balance entre la educación presencial, híbrida y virtual. Y la evolución que tenemos más o menos es que en los primeros años de la universidad tratamos de reforzar la parte presencial. Eso de, como decían, hacer amistades, conocer otras personas, ver al profesor en vivo y en directo para aprender percibir cómo piensa, cómo explicamos nosotros. Eso es unos modelos y las mentorías que son muy importantes. Entonces, nosotros tratamos de hacer esa parte presencial en los primeros años, luego para después, al final de la carrera, al final de la educación universitaria, hacer una transferencia a la parte virtual un poco para que aprendan a hacer comunidad, a trabajar en comunidades de aprendizaje, para que cuando se gradúen, porque el aprendizaje, obviamente, como ustedes saben, solamente los tenemos 4, 5, 6 años con nosotros y luego después de eso tienen 30, 40 años de aprendizaje. Entonces, ¿cómo utilizamos la educación presencial, híbrida y virtual para evolucionar en esos pocos años que los tenemos, para que después tengan las destrezas adecuadas trabajar con otros y aprender con otros? Utilizamos diferentes tipos de TICs, de tecnologías de información y comunicación, y obviamente eso está avanzando muy rápido. Pero como ustedes ven, intentamos hacer también un balance. No es que las transmisiones sean malas. Lo que pasa es que ahora hay demasiadas. Obviamente ahora tienen demasiada información. Entonces, ¿cómo enfocamos en la parte derecha, en la parte de las partes interactivas? En una forma que se mantenga el valor de cada una de ellas. Entonces tratamos de hacer un balance entre las tecnologías para que logremos las destrezas que les mencioné antes. Am, Tenemos unos principios rectores que son importantes
no solamente como docente, pero también como líderes educativos, que es lo que ustedes están aprendiendo un poco. ¿Cómo, por ejemplo, y hacemos esas preguntas que ustedes tienen ahí, por ejemplo, puedo usar TICs? No es que, no es solamente, no es como el Monte Everest, que porque está ahí lo vamos a subir. El hecho de que haya inteligencia artificial no quiere decir que la tengamos que usar. Tenemos es que mirar a ver si la podemos utilizar y por qué. Y por qué utilizarlas. Entonces, eso es muy importante. Y cuáles son las TICs que se pueden utilizar. Entonces, eso es muy importante porque de nuevo, pensando en las destrezas de la persona que se va a graduar. ¿Cómo podemos integrar estas TICs? Pero preguntarnos siempre cuáles, por qué y cómo utilizarlas. Y no voy a ir de los detalles. Ahora, el segundo paso son obviamente los objetivos pedagógicos. Es que eso es lo que prima. Tenemos un propósito pedagógico para el uso de cada TIC, una progresión en la utilización para que no se quede ninguno atrás. Obviamente, si un estudiante no tiene acceso a esa tecnología, sea por razones financieras o tecnológicas, o geográficas o de tecnológicas, entonces es muy importante mantener esa cualidad, esa equidad entre los estudiantes. Las TICs deben facilitar el aprendizaje de los estudiantes y las actividades y deben hoy idealmente utilizarse en múltiples cursos, porque lo que pasa es que cuando uno desarrolla cursos separados o programas separados, cada uno con su base tecnológica, los estudiantes se pueden perder muy, muy fácilmente. El tercer paso son las oportunidades y los retos tecnológicos. Como les dije, tienen que ser accesibles a todos los estudiantes sin excepciones. Entonces hablamos del mínimo común denominador tecnológico. O sea, si tenemos un estudiante en la isla de Pascua que está tomando un curso en Santiago, tenemos que pensar en ese estudiante en la isla de Pascua como el mínimo común denominador tecnológico, para que todos tengan la misma tecnología. Las TIC deben ser obviamente estables, ah, deben ser constantemente evaluadas y renovadas, la información se debe entregar en forma progresiva porque utilizando tecnología y Internet, por ejemplo, es muy fácil para los profesores añadir y añadir y añadir cosas, pero tenemos que usarlo en forma muy progresiva en la que los estudiantes vean que nosotros estamos trabajando con ellos y que no solamente subimos todo y los dejamos ahí a solas. Ahora, el futuro obviamente es en lo que estamos en este momento. Y la inteligencia artificial es uno, obviamente van a hablar de eso más en el curso, porque es algo que se nos vino encima, que es muy una revolución, uno de los aceleradores que yo veo en este momento. Y todos estamos pensando cómo lo vamos a utilizar. Al principio lo vimos con miedo hace 3 años, cuando salió ChatGPT, lo vimos con miedo porque dijimos, aquí se nos fue todo, porque los estudiantes ahora tienen acceso a toda la información. Pero ahora, poco a poco, las hemos ido absorbiendo. Cada universidad, como ven, tienen, por ejemplo, expertos en inteligencia artificial, no solamente aspectos tecnológicos, pero también aspectos educativos. En nuestra universidad tenemos ahí mucha investigación en inteligencia artificial y también ahora le damos la bienvenida a la inteligencia artificial, obviamente, pero estamos viendo cómo la podemos usar en alguna forma, en una forma. Entonces, como ustedes ven por ese espectro que de izquierda a derecha, estamos utilizando en muchas formas y hay, por ejemplo, en mi facultad, en simulación, ha sido impresionante porque estamos haciendo programas de virtualidad, plataformas de realidad virtual con pacientes creados por inteligencia artificial en los que apenas programamos el tipo de paciente y se interactúa en forma impredecible un poco. Entonces es muy, muy interesante. Ha habido mucho y obviamente van a hablar de eso. No está evolucionando mes a mes, entonces todavía nosotros lo estamos haciendo bien, dándole la bienvenida, pero con cautela porque estamos mirando a ver cómo la podemos utilizar en forma, de nuevo, manteniendo las premisas de destrezas que queremos de los profesionales. Ahora, esta evaluación es muy reflexiva para los últimos minutos. Una es qué hemos ganado con la tecnología.
Entonces tenemos mayor acceso a educación sin barreras, que es espectacular. Tenemos mayor acceso a tecnología de comunicación gratis. Tenemos democratización y globalización de la educación, que es impresionante. Podemos oír presentaciones de la isla de Fiji, sin movernos de la casa. Hay reconocimiento de la calidad de los cursos virtuales, porque si ustedes recuerdan al principio, los cursos virtuales se veían como más fáciles y menos estrictos que los cursos presenciales. Ahora todo eso ha cambiado un poco. Hay muchas experiencias positivas de docentes y estudiantes. Tenemos el concepto de adaptabilidad en el que podemos hacer transiciones como pasó en la pandemia, entre presencial y virtual en una semana. Y tenemos esa cercanía digital que podemos experimentar hoy. Ahora, ¿qué podemos perder? Y eso es muy importante. Am, la educación en comunidades con baja capacidad de costo económica para tener acceso a tecnologías. Y eso se ve aquí en Colombia, donde estoy hoy. Hay muchos estudiantes que solamente tienen un celular, el celular de los padres, entonces, o el celular de ellos. Entonces, ese acceso a tecnología no lo tenemos que dar por general y universal. El éxito de los estudiantes que no se adaptan bien al ambiente virtual es muy retador. Hay muchos estudiantes que fluyen muy bien, pero hay otros que no. La identificación de los estudiantes que no están adaptándose bien al curso es muy difícil hacerlo en forma virtual. Presencial, uno los ve llorando y ya sabe que, o les ve la cara y ya sabe que están en problemas. Los estándares de evaluación estricta y la honestidad académica es un reto muy grande. Apenas estuve revisando un programa hace poco, aquí en Ontario, y el problema de la honestidad académica en línea es muy difícil de mantener. Ahora, los docentes, podemos perder los docentes como ejemplos de aprendizaje, conocimiento y resiliencia. Eso de uno, como cuando está estudiante, sentarse con un profesor a oírlo hablar o a oírla hablar o platicar, eso es muy importante. Los patrones de interacción académica y profesional que los estudiantes aprenden cuando están en el campo, eso lo podemos perder. Y las interacciones casuales, que en comunidades presenciales la mayoría de los pasos grandes en mi carrera han sido en la cafetería de la universidad y eso lo podemos perder. Ahora, por último, el apoyo institucional es muy importante. Muchos de ustedes van a ser líderes ejecutivos y ya no lo son. Es muy importante que como institución y como programa y como decanatura vean ese apoyo institucional. Ahí no solamente en centros de docencia y de aprendizaje, en acceso a tecnología, en licencias de programas utilizados, en centros de aprendizaje móvil y también en bibliotecas virtuales, pero también teniendo expertos en computación, expertos en tecnología educativa, en utilizar los profesores que son adaptadores tempranos como líderes, establecer fondos de innovación para que los profesores tengan estímulos para hacer el cambio, incluir en las promociones a la sección de uso de tecnología y promover a los profesores incluso con requisitos de uso obligatorio de las TICs. Creo que me queda un minuto, pero ya terminé. Entonces, muchas gracias y espero que nos sigamos comunicando. Gracias. Gracias, doctor Sánchez, sobre todo por respetar el tiempo. Los que somos educadores en educación médica sabemos que el tiempo de atención son máximo 20 minutos, así que creo que todos tomaron atención a su exposición, se lo agradecemos muchísimas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas. Para quebrar el hielo, yo voy a dar una de ellas, voy a iniciar. Usted mencionó algo que es muy clave, doctor Sánchez. No porque existan los TIC tenemos que usarlos. No porque exista la inteligencia artificial tenemos que usarla, porque caemos muchas veces en la moda. Vino la moda de planes de estudio en competencia, los resultados, y porque había BP había que usarlo, ¿cierto? Eh, entonces, estar atento a que no hay que usarlo porque sea moda. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quisiera saber cómo usted ve la relación entre la generación Z, de nuestros estudiantes son la generación Z, y estas nuevas tecnologías en la educación. Porque a los que no hacemos docencia, nosotros los más antiguos tenemos 20 minutos de atención, pero estamos viendo que esta generación Z tiene apenas 10 minutos de atención, ¿cierto? Estamos dando una clase de cátedra magistral, el nombre que le quieran dar en sus países, y en los 10 minutos vemos que todos comienzan a tomar los teléfonos celulares porque ya se desconectaron con nosotros. Entonces quisiera Sí. que nos diera luces al respecto.
Muy bueno. Nosotros hacemos, eso es una parte de investigación, porque es muy importante saber cómo cada generación está aprendiendo y está absorbiendo la información. Entonces, y hay muchas formas de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos haciendo una revisión sistemática sobre exactamente eso, cómo la generación moderna absorbe su información, porque también estamos hablando de literacy, health literacy, de cómo se informan, cómo se informan. Por ejemplo, si, por ejemplo, la primera pregunta, si es cierto que TikTok se volvió la plataforma más importante para los adolescentes y adultos jóvenes, ¿o no? Y entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Esto tiene que ser basado en evidencia. Yo sé que en el curso van a hablar mucho y Ramón va a hablar un poco de cómo se hace ese análisis de la evidencia, y hay mucha evidencia sobre eso. Entonces es muy importante, obviamente, como les dije al principio, centrarse en el estudiante, porque si nosotros les ponemos plataformas transmisivas aburridas, pues nunca la van a utilizar. Si les ponemos audios de hora y media, tenemos que darles café o algo para que se mantengan ah, despiertos. Entonces es muy importante hacer eso, pero eso tiene que ser basado en evidencia. Muchas gracias, doctor Sánchez. ¿Alguna otra consulta del grupo? ¿Alguna experiencia, su realidad de su país que quieran compartir con el doctor Sánchez? Doctor Sánchez, yo creo que un último comentario. La pandemia aceleró muchos procesos y quitó muchas barreras que estaban dentro del dogmatismo de la educación médica. Mm. Yo recuerdo que antes de la pandemia, años 2018, 2019, hacer clase online no era hacer clase, incluso era menospreciado. ¿Cuál cree usted que haya sido el aporte de la pandemia y qué es lo que quedó de la pandemia? Muy buena pregunta. Ramón fue testigo de esa evolución también, porque yo antes de la pandemia era invitado a muchas universidades en Latinoamérica para hablar sobre el uso de la tecnología, y mi papel era tratar de convencer a los profesores que la tecnología podía funcionar y que la virtualidad podía funcionar y que se podían tomar elementos de la virtualidad. Y después la pandemia me ayudó mucho porque después tuve que cambiar completamente. Ya todos estaban inmersos en la tecnología. Y les tocó en una semana o 2 semanas cambiar. Y entonces la pandemia en realidad aceleró demasiado. Ahora tenemos todas las instituciones. Todas las instituciones trabajan muy cómodamente virtualmente, que eso no ocurría en el 2019. Todos los profesores muchos prefieren trabajar desde su casa, que es impresionante. En nuestras universidades no hemos logrado que los profesores regresen al campo, porque muchos de nosotros nos dimos cuenta que podíamos trabajar desde cualquier parte del mundo. Yo estoy trabajando desde Colombia con la Universidad de Canadá. Claro que estoy en Canadá también, pero divido el año en esto. Entonces la pandemia en realidad nos ayudó mucho, fue un acelerador tecnológico muy importante. Pero ahora el reto es hacer la pausa y decir, ¿cómo vamos a regresar al campo? ¿Qué es importante de estar en el campo? O sea, ¿qué es importante? Entonces yo tengo todos mis cursos son híbridos, en línea la mitad, en clase la mitad, y es muy importante entonces en la clase. ¿Qué voy a hacer con los estudiantes que en línea no se puede hacer? Y lo mismo en línea. ¿Qué voy a hacer en línea que me ahorra tiempo de clase? Entonces, la pandemia fue una tragedia, pero desde el punto de vista pedagógico nos cambió la vida a todos, sí. Perdón, estaban muteados. Muchas gracias, doctor Sánchez. Tenemos dos preguntas, que bueno, se estimularon para hacer preguntas, así que tenemos dos preguntas, una la doctora Tamara y la doctora Iris. Les voy a pedir que se identifiquen, den su nombre, su país y qué cargo tienen en la universidad en que trabajan, por favor. Doctora Tamara y después la doctora Iris. Gracias, ¿cómo estás? Soy Tamara Jorquera, soy secretaria académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú. Bueno, un poquito es compartir la experiencia de la San Martín. Nosotros empezamos una universidad virtual en el 2003 y llegó la virtualidad con aulas virtuales a la Facultad de Medicina en el 2007.
teníamos ya todas las aulas virtuales de todas las asignaturas, tenían una aula virtual que inició como algo como un repositorio y conforme los profesores fuimos avanzando un poquito en el tema, ya usábamos foros, usábamos más cosas. Nuestro problema fue que en el 2014 la ley universitaria prohibió la virtualidad y tuvimos que volver a tener las aulas virtuales exclusivamente de repositorio, ¿no? Para colgar ahí las clases. Felizmente dejamos las aulas virtuales y todas las asignaturas tenían. Así que cuando llegó la pandemia en el 2020, todas nuestras asignaturas desde el inicio ya tenían una aula virtual armada. Entonces nos fue bastante más sencillo eh, en un mes armar la virtualidad de todo. Nuestros docentes sabían usar las aulas virtuales, no todos, pero por lo menos uno por cada asignatura. Y bueno, eso nos ayudó bastante. Y ahora lo que estamos haciendo, Clara, es ver cuáles son las estrategias mejores para cada tema, mejores para cada edad también y para cada área del currículo. Entonces, seguimos con aulas virtuales para todas las asignaturas. Lo que sí ya descartamos por completo pues las evaluaciones por aula virtual, ¿no? Y si las hacemos, son solo formativas. Muchas, Gracias. muchas gracias, doctora Tamara. Doctora Iris. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy la doctora Iris Camarillo de la Universidad Anáhuac Puebla, en México. Yo coordino actualmente el internado y servicio social de mi universidad y además formo parte de la evaluación. Soy presidenta del Comité de Evaluación Curricular dentro de mi institución. Y bueno, es un tema muy interesante. Justo en este contexto de la pandemia surge pues otro fenómeno que me parece relevante, que es esta infodemia, ¿no? Esta cantidad de información avasalladora que tienen ahora nuestros estudiantes. Y bueno, nosotros dentro de nuestra institución, pues hemos hecho algunos estudios relacionados sobre eso, sobre la infodemia y cómo de pronto el exceso de uso de inteligencia artificial o de otras herramientas, ya lo decían hace un momento, el TikTok puede convertirse en una de las principales fuentes de información para nuestros estudiantes, sobre todo por la velocidad con la que va, son videos cortos, fáciles de entender. Y que los atrapa, vamos, atrapa mucho la atención. Entonces, nuestros alumnos que están llegando o que van a llegar en 2, 3 años a nuestras instituciones son alumnos que tienen como fuentes de información principales este tipo de herramientas tecnológicas y que tienen demasiada información, ¿no? A veces información no real, a veces información, pues que no es fidedigna. Y me parece que este es uno de los grandes retos, ¿no? Además, del aspecto pedagógico y cómo manejar con ellos o impulsar también mediante el uso de la inteligencia o de otras tecnologías esta capacidad de análisis crítico de la información. Me parece eh, pues, algo que tenemos que identificar nosotros como docentes, como titulares de nuestras áreas, pues para poder potencializar, ¿no? Porque ya lo tenemos, ¿no? Si bien la inteligencia artificial tuvo un boom hace 3 años, 2 años que salió ChatGPT, bueno, hoy en día los alumnos que están en medio superior o preparatorias, bueno, ya la manejan con mucha claridad y próximamente pues ya los tenemos o tendremos pues alumnos que dominan estas áreas, ¿no? En ciertos aspectos. Ahora, ¿cómo potencializar esto para el uso en el aspecto médico y además en el análisis crítico, ¿no? Creo que es un área interesante a profundizar. Muchas gracias. Gracias, doctora Iris. Doctor Sánchez, si quisiera Sí, cerrar. muchas gracias por los comentarios. Dos puntos. Uno, Tamara, eso así es un reto muy grande aquí en Canadá, porque hay programas virtuales. Entonces, hay programas virtuales y hay universidades virtuales. Entonces, ahora lo que estamos tratando de hacer es, dependiendo del tipo de estudiante que quiera tomar el curso, utilizamos plataformas, cursos virtuales, por ejemplo, para profesionales de la salud que están trabajando y que quieren educarse más. Pero también obviamente estamos implementando la presencialidad para evaluación y para los estudiantes que deben aprenderlo, que la vida en el campo es muy importante.
Y ahora, Iris, quería comentarte, sí, los estudiantes tienen toda la información, pero eso no les da la habilidad, como tú dices, de ver qué tipo de información es importante y qué no es, y qué no es. El 70% de los estudiantes están utilizando ChatGPT, pero el problema es, sí, tienen mucha información, pero el problema es qué información de eso es importante y también muy importante tener la información, no, tienen que utilizarla con grupos, porque ahora la información es tan grande que entonces tratamos de hacer muchos más cursos interdisciplinarios en los que los estudiantes los podemos a trabajar en grupo y les decimos, bueno, busquen la información en forma individual, pero ahora trabajen entre ustedes. Y ahí es donde viene la parte reflexiva, qué información es importante y qué no, porque eso es muy importante, es parte de cómo, claro, ahora todos tenemos información que no en un segundo, pero cómo vamos a utilizar esa información para cambiar nuestras conductas clínicas, para cambiar nuestro comportamiento profesional. Y eso es lo que se logra solamente trabajando en grupos porque ahí es cuando uno se da cuenta de qué sabe y qué no sabe. Sí, bueno, muchas gracias. Muy, muy buenos puntos. Gracias, doctor Sánchez, por su tiempo y estimular y fomentar a nuestros eh, profesores y académicos que están cursando este curso. Y solo para complementar, creo que lo más importante es seguir elaborando y desarrollando el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Eso permite que ellos puedan discriminar entre lo que es esencial y lo que no es esencial. Y se lo dice alguien que pasó de que estábamos en la universidad cuando salió la internet y ocurrió lo mismo que con la inteligencia artificial. No, que ahora está todo el Internet, pero ahora discriminamos en el Internet qué es falso, qué es verdadero, qué me sirve o no, y lo mismo tenemos que hacer con nuestros estudiantes con relación a la inteligencia artificial. Así que muchas gracias, doctor Sánchez, por su tiempo y por darnos luces al respecto.